Las microondas son una herramienta fundamental en los sistemas de comunicaciones modernas. Su alta frecuencia les permite transportar grandes cantidades de datos a altas velocidades, lo que les hace ideal para una amplia gama de aplicaciones. Las microondas son ondas electromagnéticas con una frecuencia que va desde los 300 MHz hasta los 300 GHz. Este rango de frecuencias les permite penetrar en la atmósfera terrestre con relativa facilidad y al mismo tiempo ser direccionadas con precisión mediante antenas. Las ondas electromagnéticas transversales son perturbaciones que se propagan a través del espacio, transportando energía. Sus campos eléctricos y magnéticos oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación y entre sí. Las ondas transversales cuentan con una velocidad más baja y una longitud de onda más corta que las ondas longitudinales de la misma frecuencia. Sin embargo, en el vacío, la velocidad de estas ondas es constante, equivale a la velocidad de la luz. Al interactuar con la materia, experimentan fenómenos como la reflexión, la refracción y la absorción. Las líneas de transmisión son estructuras conductoras diseñadas para transportar energía electromagnética a altas frecuencias, de un punto a otro de manera eficiente. Estas estructuras juegan un papel fundamental en sistemas de comunicaciones, electrónica de alta frecuencia y diversas aplicaciones industriales. Se clasifican según su geometría y materiales, siendo las más comunes el coaxial, el cual consiste en un conductor central rodeado por un conductor externo, separados por un dieléctrico. El microstrip, compuesto por una tira conductora sobre un sustrato dieléctrico con un plano de tierra en la parte inferior. El strip line, similares a la microstrip, pero con un plano de tierra tanto arriba como abajo de la tira conductora. Las guías de onda. Son tubos metálicos diseñados para guiar ondas electromagnéticas en un modo específico. La diferencia de potencial entre los conductores de una línea de transmisión no es un valor constante como en un circuito eléctrico convencional. En cambio, varía a lo largo de la línea y con el tiempo, debido a la naturaleza ondulatoria de la señal que se propaga. En una línea de transmisión, la señal eléctrica se propaga en forma de onda electromagnética. A medida que esta onda avanza, los campos eléctricos y magnéticos asociados varían sinusoidalmente en el tiempo y en el espacio. Cuando la onda encuentra una discontinuidad en la línea, como una carga o una discontinuidad en la impedancia, parte de la energía se refleja, lo que genera ondas estacionarias y modifican el patrón del voltaje a lo largo de la línea. Las líneas de transmisión no son perfectas y presentan pérdidas debido a la resistencia de los conductores, las pérdidas dieléctricas y las radiaciones. Estas pérdidas también afectan la distribución de voltaje. Algunos otros factores que influyen en la diferencia de potencial son, por ejemplo, la frecuencia de la señal, porque a frecuencias más altas los efectos de las reactancias, es decir, las inductancias y las capacitancias de la línea se vuelven más importantes, lo que afecta la distribución de voltaje. La longitud de la línea también afecta, pues las líneas más largas experimentan mayores pérdidas y reflexiones. La impedancia característica determina la relación entre el voltaje y la corriente en la línea y afecta la distribución de voltaje. La impedancia de carga, eh, la carga conectada al final de la línea influye en la cantidad de energía reflejada y por lo tanto en la distribución de voltaje. Antes de explicar el espectro de frecuencias hay que conocer ciertos términos como la frecuencia, la cual es la cantidad de oscilaciones que tiene una onda por segundo, medida en hercios, y la longitud de onda, que es la distancia entre crestas de la onda, que se mide en metros. Entonces, el espectro de frecuencia es determinado por la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y nos presenta diferentes bandas de frecuencia, comenzando con la banda de muy baja frecuencia, que oscila entre los 3 y los 30 kHz, con una longitud de onda de 100 a 10 kilómetros. Luego le sigue la banda de baja frecuencia, que va de los 30 a 300 kHz, con longitudes de onda de 10 a 1 km. La banda de media frecuencia, con 300 a 3000 kHz, y longitudes de onda de 1 km a 100 metros. La banda de alta frecuencia, con 3 a 30 MHz, y longitudes de onda de 100 a 10 metros. Luego la banda de muy alta frecuencia, que va desde los 30 a 3000 MHz, con longitudes de ondas de 10 a 1 metro. La banda de ultra alta frecuencia,
que va desde los 300 hasta los 3000 MHz y tiene longitudes de onda de 1 metro a 100 milímetros. La banda de super alta frecuencia desde los 3 hasta los 30 GHz y tiene unas longitudes de onda de 100 a 10 milímetros. Y por último, la banda de extra alta frecuencia que va desde los 30 a 300 GHz y tiene unas longitudes de onda de 10 a 1 milímetro. El gráfico superior es incorrecto. El correcto sería el que aparece en la parte de abajo, que indica que a mayor frecuencia, menor longitud de onda, y viceversa. Dentro del espectro de frecuencias se pueden conseguir bandas asignadas para comunicaciones por microondas, establecidas por el IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Estas bandas se pueden apreciar en la imagen de fondo con sus valores máximos y mínimos de frecuencia. Se suelen utilizar en sistemas de radiodifusión, sistemas de radar, comunicaciones móviles, sistemas de navegación por satélite, control de tráfico aéreo, enlaces terrestres de microondas, entre otros. Ya que estamos hablando de frecuencias, algo le sucede a los elementos pasivos cuando sube demasiado la misma. Y es que a medida que la frecuencia de operación de un circuito aumenta, los componentes pasivos como las resistencias, capacitores e inductores exhiben un comportamiento que se desvía significativamente de su modelo idealizado a bajas frecuencias. Esto se debe a la presencia de efectos parásitos inherentes a los materiales y también a la geometría de los componentes. Andando un poco sobre los efectos que se generan, podemos encontrar la inductancia parásita, la capacitancia parásita, el efecto peculiar o efecto piel. También podemos conseguir las pérdidas dieléctricas. Vamos a hablar uno por uno. En cuanto a la inductancia parásita, todos los componentes, incluso las resistencias, poseen una cierta inductancia y debido a la geometría de sus conductores. A altas frecuencias esta inductancia puede generar resonancias indeseadas y limitar el rendimiento del circuito. En cuanto a la capacitancia parásita, la presencia de dieléctricos y la proximidad de conductores crean capacitancias parásitas. Estas capacitancias pueden causar pérdidas y afectar la impedancia del componente. El efecto piel o efecto peculiar es que a altas frecuencias la corriente tiende a concentrarse en la superficie de los conductores, aumentando la resistencia efectiva y disminuyendo la inductancia. Y en cuanto a las pérdidas dieléctricas, en los capacitores las pérdidas dieléctricas se hacen más significativas a altas frecuencias, lo que reduce el factor de calidad del componente. Al trabajar con comunicaciones por medio de microondas se pueden emplear diferentes técnicas. Entre una de ellas podemos conseguir la modulación, guías de onda, el uso de antenas, el uso de componentes pasivos, entre muchos otros. Pero por cuestión de tiempo solo voy a mencionar estos. En cuanto a la modulación es el proceso de superponer una señal de información sobre una onda portadora de alta frecuencia. Esto permite transmitir la información a grandes distancias. Las técnicas de modulación más comunes son la modulación AM, FM y PM. En todas estas se varía la amplitud, la frecuencia o la fase, respectivamente, de la onda portadora, de acuerdo a la señal de información. Otra técnica utilizada por sistemas de microondas son las antenas. Las antenas son dispositivos fundamentales en la transmisión de microondas que convierten la energía eléctrica en ondas electromagnéticas y viceversa. Los tipos de antenas más utilizados son las antenas parabólicas, las antenas de Horn, las antenas de microcinta, entre muchas otras, pero estas son las más utilizadas. Vamos de una en una. Las parabólicas. Estas concentran la energía en un haz estrecho, lo que permite alcanzar grandes distancias con baja pérdida de señal. Las antenas de microcinta, por su parte, son planas y compactas. Son ideales para aplicaciones móviles y dispositivos pequeños. Las antenas de Horn producen un haz más amplio que las parabólicas, lo que las hace útiles para aplicaciones de cobertura amplia. Las guías de onda
Estas son unas estructuras metálicas que conducen las ondas electromagnéticas en una dirección específica. Se utilizan para transportar señales de microondas a alta frecuencia y a distancias cortas. El uso de componentes pasivos, tenemos lo que son los filtros, los circuladores, los atenuadores y acopladores. Vamos uno por uno. Los filtros. Estos seleccionan o eliminan ciertas frecuencias. Los circuladores nos permiten que la señal fluya en una sola dirección. Los atenuadores reducen la potencia de una señal y los acopladores direccionales dividen la potencia de una señal en dos o más caminos.